Esta es la historia real de El Vengador del Más Allá, en primera persona. Me llamo Mario, soy de Mar del Plata, y esto es lo que me pasó hace ya muchos años. Lo dejo por escrito en caso de que me pase algo. Soy un empresario pesquero. No voy a dar mi apellido ni el nombre de la empresa porque no serviría de nada. Aparte, apareció en varios diarios y no quiero que se sepa más de lo que yo puedo contar, porque esta es la verdadera historia. Mi hijo fue secuestrado. No hace falta que llamen a la policía. Fue hace 45 años, en julio de 1975. Él tenía 23 años cuando ocurrió. Una esposa y un hijo de pocos meses. Eran los tiempos turbulentos de la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Cuando pasó, me llamaron por teléfono los secuestradores. Me pidieron 75 millones de la moneda de la época, los pesos ley 18.188. Eran al cambio del momento algo más de $1 millón. Cuando logré reunir el dinero, me solicitaron que pusiera el dinero en un bolso y en un tacho cercano a una villa del barrio del Puerto, sin policías ni nadie más acompañándome. Yo solamente quería a mi hijo de vuelta, así que no llevé compañía ni avisé en ese momento a la policía. Aparte, sospechaba que podían ser de la AAA, muy vinculada a las fuerzas de seguridad. Aún me arrepiento de ese error. Fui casi a la medianoche en el Torino. Bajé, miré hacia los costados y puse el bolso donde me lo habían pedido. Así como fui, me metí en el auto y volví a irme a casa esperando la respuesta de los secuestradores. A las 4 de la mañana me volvieron a llamar. Hijo de puta, no cumpliste con lo prometido. La primera bala que le vamos a pegar a tu hijo lleva tu nombre. Me desesperé, pedí que no cortaran, que me dieran explicaciones, pero no hubo caso. Habían cortado. Con mi esposa nos abrazamos llorando como nunca. Llamamos un rato después a la policía para contar lo sucedido. Nunca fueron muy dados para tener tacto. Me putearon ellos también, pero por no haberles avisado del movimiento al irles a pagar. Fueron a la villa del barrio del Puerto donde dejé el dinero el otro día. La vieron bastante mejorada, más pintada, con mejoras en las luces. Sospecharon que podía ser gente de ahí. Hicieron detenciones, pero nadie tenía que ver. Siempre los usaron de chivo expiatorio. Uno de los vecinos contó que me vio dejar el bolso y que le llamó la atención, que fue a buscarlo. Encontró ese dinero y al verlo pensó que podía ayudar al barrio por todas las carencias que tenían. Le dije que lo tuvieran. Yo no quería el dinero, sino a mi hijo. 3 años después, en 1978, me llamaron de la policía de la provincia. Habían detenido a los 3 secuestradores. Alguien de Lampa los había delatado. Los detuvieron y confesaron. Lo habían matado de 2 tiros con calibre 22. Uno en la cabeza y otro en el corazón, en la verdulería que uno de ellos tenía en Punta Mogotes. Lo enterraron en el patio del local. El dueño del lugar lo había vendido y ahora allí había una casa. Donde estaba antes el patio, ahora había un living. 1 metro bajo tierra estaba mi hijo, muerto, con esos 2 agujeros que dictaron su suerte. Dijeron que el encargado de buscar el dinero fue a buscarlo al lugar donde me había indicado, pero al no encontrarlo, decidieron la suerte de mi hijo. Me llamaron y lo ejecutaron. Eran simplemente 3 delincuentes comunes que nunca habían cometido algo de semejante envergadura. Mis sospechas de la AAA fueron, en este caso, infundadas. En esos 3 años busqué todo tipo de formas de saber sobre mi hijo. Inclusive fui a ver a alguien por recomendación de la filetera de mi planta frigorífica de pescado. La madre Olga tenía un sucucho en la calle Magallanes, casi Edison. Hacía todo tipo de trabajos paranormales, desde curar la culebrilla a contactar con un familiar muerto. Desde adivinar el futuro hasta maldecir a un marido golpeador. Fui con desconfianza, pero contactó a mi hijo. Dijo que estaba lleno de furia y deseos de venganza, que se sentía abandonado y que no quería hablar conmigo.
Por 2 años y medio le rogué que me ayudara más, pero no hubo caso. Le prometí millones, una sociedad en la empresa e incluso regalarle toda la empresa con el frigorífico, las tiendas y los barcos incluidos. Nunca aceptó. Decía la madre Olga que no lo hacía por el dinero, que si así fuera, no viviría en esa casucha del puerto. Pero una semana antes de que me llamaran para avisarme sobre el encuentro de mi hijo, me llamó por teléfono y me citó en su casa. Me dijo que mi hijo la tenía harta, que cada día se le aparecía desde hacía 2 meses y le reclamaba mi presencia. Habló con mi hijo y él tomó su cuerpo. Papá, van a encontrarme. Perdóname que te haya culpado, pero tenemos que hacerlos pagar para que mi hijo sepa que yo tuve justicia. La madre Olga volvió en sí misma y empezó a preparar una urna de madera con unas cenizas que nunca supe de qué eran. Me sacó de la habitación y me hizo esperar en el comedor. Cuando salió, me dijo que ahí estaba mi hijo, que cuando todo pasara no necesitaría hacer nada porque el mismo Pablo se haría presente. 10 años después, en 1988, salió de Batán el primero de los 3 apresados por el secuestro y asesinato de mi hijo. Me terminé enterando por los diarios. Me subí al Peugeot 404 que habíamos comprado para mi hijo y que nunca pudo usar, y fui a ver a mi abogado. Ahí, en la guantera del auto, tenía la urna que me había dado la madre Olga. Cuando estaba yendo por Avenida Juan B. Justo, Pablo apareció sentado en el asiento del acompañante. Pa, estaciona el auto. Así lo hice y él continuó. Tenemos algo que hacer, pero no podés venir. En un rato te devuelvo tu cuerpo. Perdóname. No recordé nada más. Me desperté en la puerta del aeropuerto, en el auto, solo. Fui hasta lo de mi abogado para saber qué sabía de la liberación de Mascardi. Me recontra insultó. Lo habían llamado del comando radioeléctrico para avisarle que había aparecido muerto en el baño de un bar de ruta en Coronel Vidal. Tenía un tiro de calibre 22 en la cabeza y otro en el corazón. Como mi hijo. Iba a ver a su madre a Dolores en micro, que hizo una parada ahí. Bajó para ir al baño y nadie vio ni oyó nada. En la pared, escrito con sangre que aún chorreaba, decía: asesino y secuestrador de Pablo. Sospechaba de mí. Le expliqué lo que pasó, pero ¿cómo iba a creerme que yo no había hecho nada? Que me dormí en Juan B. Justo y me desperté en el aeropuerto. En 1989 salió Bonaventura de Batán. Murió de 2 tiros de 22, uno en la cabeza y otro en el corazón. Al salir del supermercado de Colinas de Peralta Ramos, donde había conseguido trabajo, nadie vio ni oyó nada. Solo lo vieron desplomarse. En las baldosas de la vereda quedó escrito: asesino y secuestrador de Pablo, de Porta. El último que quedaba y que salió ese mismo año. Nunca se supo nada hasta enero de 1990, cuando encontraron su cuerpo podrido y con 2 tiros en el corazón y la cabeza, de un calibre 22. En un árbol cercano, con sangre ya reseca, Pablo había escrito: Porta me disparó, tal como yo le disparé a él. Ni yo ni nadie mandado por mí hizo nada. Fue Pablo, mi hijo, aunque tomara mi cuerpo, que dio venganza. El día que encontraron a Porta, mi hijo se me apareció en el auto. Pa, hice lo correcto. Decile a mamá y a Susana que cuiden de Juan, porque vos no vas a poder hacerlo. No hiciste lo que debías hacer. Yo debía vivir. No debía estar en una caja de madera de 2 metros bajo tierra, ni en una urna en la guantera del auto. Tengo terror de lo que mi hijo haga. Yo hice todo lo posible para que lo liberaran. No quise cometer ese error. Por eso escribí esta carta. Soy Juan. Mi abuelo Mario falleció una semana después, en la Laguna de los Padres. Pescaba solo en un bote cuando éste dio una vuelta de campana, aún sin viento ni oleaje. Testigos observaban como una figura difusa y joven no le permitía nadar y lo ahogó. Cuando recuperaron su cadáver, 2 días después, vieron 2 inexplicables agujeros en su corazón y su cabeza. En el torso tenía marcado con cortes: asesinado por dejar morir a su propio hijo. Les envío esta carta ahora que pasaron tantos años, porque ya casi cayó en el olvido la historia y quiero limpiar el nombre de mi abuelo en aquellos que creen que fue él quien lo hizo, cuando en realidad fue su hijo, mi padre, desde el más allá. Se los aseguro.
Nunca son tan peligrosos los muertos como cuando se vengan con ferocidad de los crímenes que a ellos mismos les cometieron, porque ese es el manjar más sabroso, condimentado en el infierno. Esta historia es real.